Muy buenas tardes. Iniciamos en este día, viernes 11 de junio del 2021, con la clase de ética correspondiente a ya el cierre de lo que es nuestro tercer momento y nuestro tercer y último tema. Recordando brevemente, vámonos a nuestro material. Y aquí podemos observar, ya vimos cada uno de los elementos y la importancia de estos elementos, haciendo nuestros diferentes cuestionamientos, por ejemplo, en el caso de las personas protagonistas, de la dinámica de poder que se ejerce, cómo se deben de realizar diferentes tipos de preguntas para poder nosotros ubicar bien cuál es el conflicto y cómo lo vamos a manejar. De igual manera, los otros elementos, como son las percepciones del problema, qué preguntas serían las adecuadas, también en las emociones y los sentimientos, un factor muy importante que muchas de las personas no dominan o no dominamos, y a pesar de eso no reconocemos que no tenemos la facultad de controlar esas emociones. Las posiciones, que estas dependen mucho de los intereses que tenga cada uno de nosotros, ligadas con algunas otras preguntas más respectivas, precisando realmente cuál es el interés o la necesidad que se tiene con relación a la problemática que se esté afrontando. Esto conjugado o entrelazado con nuestra formación, con los valores y principios que cada uno tenemos y que muchas veces no se empatan, y en otras ocasiones sí se logran empatar perfectamente y se llegan a acuerdos cordiales para ambas partes. Después de haber revisado y desgajado dichos elementos que nuestro autor Liderich nos menciona en su libro publicado en el año 2000, también nos menciona que dentro de estos elementos el proceso se va a realizar en 3 fases: dinámica del conflicto, relación y comunicación, y el estilo del enfrentamiento que va a haber. Eso también ya lo habíamos comunicado, y posteriormente también señalamos y mencionamos cuáles son los elementos desde el enfoque del problema como tal, para nosotros hacer un tipo de clasificación el tipo de conflicto que estamos enfrentando. Entonces, esto nos conlleva a varias clasificaciones. Una de las clasificaciones nos dice que son conflictos por relación, por comunicación, por preferencia, por valores, por creencia, por intereses o necesidades, y que muchas veces también intervienen factores como el que se esté peleando algún tipo de recurso que se vaya a generar, o algún tipo de actividad que se vaya a realizar, ¿no? Por hacer o dejar de hacer. También tenemos, dentro de otra clasificación que nos puede complementar esta información, lo que es la competición, la cooperación, la evasión, la sumisión y el compromiso. Factores muy importantes que intervienen cuando nosotros dialogamos con alguna persona para poder llegar a empatar las diferencias que tenemos. Somos, como seres humanos, personas muy complejas, personas con una ramificación tan rica, tan diversa en lo que es la forma de actuar. El comportamiento es uno de los elementos científicos que ha sido muy difícil de estudiar, precisamente por la diversidad que se da en él, ¿no? Entonces, nosotros podemos enfrentar diferentes tipos de conflictos y vamos a dividir de acuerdo a los objetivos, si son importantes o si no son muy importantes, o si la relación que se va a desarrollar o que se va a dar es importante o no es importante. Podemos aplicar diferentes factores, y son los factores que estamos señalando en estas 4 divisiones que tienen ustedes a la vista, ¿no? Se estudia y se analizan esos elementos, y de igual manera se van a aplicar esos elementos en la medida y en el rango de la importancia que
que van a tomar cada uno de ellos dependiendo de los factores que se tengan que enfrentar en una situación determinada. Como les digo, hay un gran abanico de donde se puede dar un conflicto y podría ser muy parecido a otro, pero va a tener diferentes circunstancias, diferentes agentes, o a lo mejor va a ser muy parecido, pero cada uno va a enfocarlo o va a afrontarlo con sus características, por lo tanto, lo van a afrontar y lo van a visualizar inclusive de diferente forma. Y por eso tenemos este elemento, esta tabla elemental en la que nosotros podemos entablar, dependiendo del asunto en particular, en cuál podemos encuadrar el elemento primordial que va a resolver el caso o que es más recomendable, ¿no? Encontramos, por ejemplo, casos que se han llevado al litigio y que muchas veces dicen, ¿por qué no mejor llegamos a un arreglo? En vez de estar litigándolo años y años y años, y ya lleva mucho tiempo esta sucesión y ya es herencia de una sucesión, ya es herencia de derechos tuyo con un pleito que iniciaron los abuelos y que no se ha podido terminar en la sucesión, ya lleva mucha carga de desgaste físico, de desgaste emocional, de desgaste económico, que lleva todo un tipo de desgastes por 3 generaciones y no hemos podido concretar o cerrar esta sucesión, no hemos podido hacer la repartición de los bienes de manera correcta. Y aunque estamos llevando un juicio de lujo muy bonito, con hartos incidentes, con muchas nulidades, un proceso muy bonito y ya muy grande, se ha estado las familias peleando dentro de este proceso, han pasado años, han pasado generaciones peleándose y no han obtenido nada. Entonces, aquí realmente tú tienes que valorar qué tanto puedes tú ceder en esa situación para ya concretar algo y no pasársela con un desgaste de esos. Muchas veces dicen, analiza el asunto, ve cómo están las circunstancias y valora tú si más vale un buen juicio o un mal arreglo que resuelva y que dé por terminado el juicio y que ya no haya desgaste emocional, económico, de tiempo, de todo tipo, ¿no? Entonces, esos elementos, estos cuatro, estos 4 elementos en la circunstancia que lo requieran, ustedes tienen que desarrollar la capacidad de irlos aplicando. Muy importante que ustedes tomen en cuenta que no solo es conocer y tener la información, sino que intentar y procurar aplicarla. Fácil no es, porque no es un ejercicio que comúnmente lo hagamos, pero tenemos que intentarlo porque si no, nunca damos pauta para evolucionar nosotros mismos dentro de ese conocimiento, de ese aprendizaje que podamos tener de crecimiento, ¿verdad? Posteriormente, algunos conceptos, resolución, practicidad y el componente ético. 3 conceptos de 3 elementos básicos e importantes dentro de la solución de conflictos. Las fases también, ya lo comentamos en la clase pasada, la importancia de estas fases. Muchas veces, y ahorita se está apostando mucho en materia de impartición de justicia en cuanto a la resolución de cualquier tipo de conflicto laboral, penal, civil, agrario, etcétera, se está apostando mucho en todo lo que es el sistema de impartición de justicia y de resolución de asuntos a manera en la vertiente de lo que es lo legal, en el ámbito legal, a que antes iniciabas una demanda y se seguían con todo el proceso. Y hasta que no hubiera un desistimiento, un convenio,
se le daba continuidad y podías pasarte años peleándote con las personas, ¿no? En materia judicial o en materia legal. Hoy en día se siguen los procesos, pero antes de que entres o que entres al procedimiento y al desarrollo de todo el juicio o que ejercites por completo en el 100% una acción para llevártela a la litis, todas las materias te piden, inclusive hay oficinas y un tiempo se estuvo preparando mucho, se estuvo capacitando mucho al personal y todos tienen que pasar por una fase, que es la fase mediadora. Existen oficinas en cada rango de impartición de justicia que primero te van a obligar a que agotes la instancia mediadora con el objetivo de que este problema se resuelva de manera más inmediata y que no te lleves años desgastándote con ello, ¿no? Que busques una solución. Y hay personas capacitadas para llevar a cabo ese proceso y tratarlo de sacar adelante sin necesidad de desarrollo de un juicio, ¿verdad? Entonces, tenemos la primera fase, que es cuando, ¡pum!, conoces el conflicto y no sabes cómo lo vas a afrontar, ¿sí? En el proceso de conocer el conflicto se sigue desarrollando más y viene una segunda fase. Si tú haces caso omiso, si tú ignoras el problema, lo haces a un lado y no le buscas una solución, puede que una de las posibilidades haga que crezca en demasía a un grado que no solo perjudique a una persona, sino a varias, ¿verdad? Caso determinado. Puede ser que de una pareja, en el ir y devenir de vivir, empiecen a tener diferencias y se empiecen a gritar y a no resolver las diferencias de la manera correcta. Que de palabras pasen a los golpes, ya estamos en una segunda fase. Ay, me pegó, pero ya me trajo flores, pero ya hablamos, ya arreglamos las diferencias, ya no va a volver a pasar, ya me lo dijo. Y así 2, 3 veces. A la quinta, puede que ya no la cuente. Puede que se le vaya un golpe más fuerte y que uno u otro lesione de gravedad o de muerte al otro. Entonces ya llega a una fase mayoritaria. Aquí lo importante es no permitir que estas fases, tanto la 2 como la 3, se desarrollen en la medida de las posibilidades, pero no permitir que se desarrolle la 2 o controlar desde la 2, atacar, darle la importancia al conflicto de atenderlo, ¿no? Como debe de ser. Entonces, aquí, dentro de estas fases, ponen aquí la prevención. La prevención viene siendo lo que ya les estaba comentando, la famosa mediación. Tan importante que es la mediación, ¿por qué? Pues porque muchas veces a través de la mediación se puede llegar a la resolución del conflicto. Entonces, inicia la diferencia y si en el proceso de mediación, que es la prevención, la difuminas, ya no pasas ni a la segunda fase. Aquí se resolvió y se acabó. Si no llegas a un acuerdo, te vas a la segunda fase, pero tienes que procurar resolver lo más pronto posible para no llegar a medidas extremas o a consecuencias extremas dentro del mismo cauce, ¿no? Entonces, aquí ya damos material donde se conceptualiza y se dan los elementos que nos da Jay Burton de cómo es el proceso de provisión que viene siendo aquí en México la mediación, ¿no? ¿Cuáles son los elementos importantes que se tienen que tomar en cuenta? Y aquí otra definición
de prevención. Son elementos que ya ayer habíamos abordado. Tenemos pendiente este video porque es muy importante tomar en cuenta las emociones cuando uno está interactuando con los demás y no ha llegado a un acuerdo conveniente o satisfactorio para las partes, ¿verdad? Resolución pacífica de conflictos. Aquí tenemos también otra forma, otra vertiente que nos refuerza más lo que es la mediación, la forma más pacífica, más adecuada de tratar de resolver conflictos. Y por último, ya aquí se desarrollaron para que ustedes lo tengan muy presente, en qué tienen que encender sus focos rojos y estar muy alertas los tipos de maltrato que podemos encontrar. También en esta situación hay una diversidad de clasificaciones. Entonces, por mencionar algunos, tenemos tipos de conflictos. Maltrato físico y maltrato verbal, esos son los básicos. Dentro del físico podemos encontrar amenazas con armas, pegar, esconder cosas, romper cosas o inclusive robar cosas. Maltrato verbal, por mencionar algunos, no son todos, también hay otros. Maltrato verbal, insultar, poner apodos, hablar mal de alguien, muchas veces también a lo mejor criticar a alguien de manera incorrecta para volverlo inseguro, también es un maltrato, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona se inhibe, la persona no quiere ser escuchada, la persona le da pena que la escuchen porque no ha desarrollado cierta seguridad en sus palabras, en lo que dice, ¿no? No se siente segura. Entonces, hay que luchar mucho con esas situaciones. No hay que permitir que nadie quiera pisotearnos, sobajarnos o volvernos inseguros. Tipos de conflicto. Aquí hay otra clasificación. Esta nos habla de conflicto latente, conflicto interno entre grupos interpersonales y conflicto entre organizaciones. El latente es el que vives en el instante, ¿no? Llegas y de repente ya ves que te estás peleando o se están peleando los hijos o los primos. O vas en tu autobús y de repente, ¡pum!, ya chocaste. Entonces es un conflicto latente que tienes que atender en ese momento. Conflictos interpersonales, cuando te estás relacionando con las personas y van surgiendo conforme viene la actividad vivencial cotidiana, se pueden dar estos tipos de conflictos. Conflictos internos de grupo, por ejemplo, cuando están trabajando en el salón de grupo y se organizan en pequeños grupos de 5 o 6 personas y van a hacer una mesa de debate. Y la mesa de debate ya pierde no tiene el mediador correcto o no hay mediador o se calientan los ánimos y empiezan a pelearse, ¿no? Entonces son conflictos internos de grupo. Por ejemplo, también apenas estaba viendo que mi marido estaba viendo el fútbol de lo de México, que apenas jugó con Estados Unidos, ¿no? Y como en el Inter de entre los medios tiempos, que ya se fueron a tiempos extras, algo así, se daba mucho golpeteo, mucho pleito entre ellos, ¿no? Entonces, muchos roces, conflictos internos entre un grupo y otro. Entonces, ahí encontramos otro ejemplo. Conflictos entre organizaciones. Tenemos organizaciones a gran escala que representan alguna cuestión, algunos derechos o, por ejemplo, organizaciones como son los partidos políticos, X partido, que dentro de su organización tiene pequeños conflictos para decidir cuáles de todos sus agremiados va a seleccionar para que sean candidatos para un puesto determinado. Entonces, empiezan a pelearse, que él sí, que él no, ¿por qué? Esos son los tipos de conflictos internos entre organizaciones. Tenemos manejo de conflictos, elementos más importantes y ya los comentamos, nada más es un reforzamiento. Estrategias para la resolución del conflicto. Aquí ya es de manera más resumida para que ustedes lo tengan latente y presente
y que intenten, por favor, intenten aplicarlo, que no quede solo en una clase que escucharon y que cuando venga el conflicto no sepa yo qué hacer, ¿no? Entonces, yo sé que no es fácil, es mucho autocontrol, es mucho el pedir antes de hacer, sea lo que sea que estoy enfrentando, tengo que pensarlo. Por lo menos voy a empezar a activar esta cuestión con una de las preguntas básicas que me dio la maestra y ya se van al bagaje de preguntas que les di y chequen cuál es importante. Ah, esta. Entonces, esto no lo hago. Cada quien se conoce y sabe qué hace y qué no hace. Esto es lo que no hago. Voy a poner más atención y antes de pelear con alguien, voy a escudriñar más el origen de. O, por ejemplo, empiezo a pelearme y acostumbro mucho a quitar la palabra. No escucho a las personas. Eso sí, quiero que me escuchen, pero yo no escucho a los demás. Entonces, necesito controlar esa ímpetu que tengo de siempre querer ser escuchado y no escuchar a los demás. Necesito aprender a escuchar, porque a lo mejor mucho de lo que diga el otro me va a servir para defenderme, porque no tiene la razón y yo voy a argumentar el por qué no o el por qué sí, estoy de acuerdo. Entonces, mucha gente necesita aprender a escuchar, mucha gente necesita aprender a no ser reactiva e inmediata, ¿no? Entonces, cada quien sabe qué requiere. Escojan una pregunta y traten de aplicar lo que les falta. Se van a hacer ustedes mejores personas y mejores para resolver cualquier tipo de conflicto que enfrenten. Entonces tenemos estos elementos ya nada más como calidad de recordatorio, identificar el problema, atacar el problema, no, no a la persona, atacar al problema, no a la persona. Escuchar sin interrumpir, preocuparse por los sentimientos de los demás. Muchas veces hablamos y no nos preocupamos por lo de los demás. Responsables de los que decimos y de lo que hacemos, ¿verdad? Dicen muchas veces, hay que estar muy bien consciente de dónde, cómo y cuándo vamos a enfrentar una cosa y cómo nos vamos a parar. Inclusive qué palabras vamos a utilizar y a quién se las dirigimos, porque no les hablamos igual a todas las personas, ¿verdad? Entonces, son elementos importantes que debemos de tomar en cuenta. Pues hasta aquí los contenidos y vamos a ver, como les había comentado en la clase del 10, que si no la han visto, pues les pido que por favor, ya está publicada y ya está agregada en el canal, que por favor se remitan a verla, la clase del 10, porque ahí está ya todo esto de manera un poquito más profundizada. Este es uno de los videos que me pareció interesante, si nos da tiempo lo vemos. Hoy vamos a ver el video de la doctora Vadillo, que nos estaba dando unas recomendaciones. Sí son recomendaciones muy importantes, porque muchas veces no llegamos a un ambiente de problema, no provocamos ningún problema, pero sin embargo, nos topamos con gente que yo no sé si por naturaleza utilizan palabras que suelen ofender, ¿verdad? O actúan de una manera imprudente que puede provocar un conflicto entre personas. Entonces, ¿cómo evadir ese tipo de situaciones? Es lo que nos va a dar unos pequeños tips, unos pequeños consejos, la psicóloga, de acuerdo a su experticia en la materia, y vamos a escucharlos. Tema súper interesante porque a quién no le ha pasado que un familiar, un amigo, un compañero de oficina le hace la vida imposible con comentarios poco favorables, ofensivos, opinando de temas que son sensibles y tal vez con ciertas críticas que de constructivo tienen poco, pero sí tienen mucho de malintencionadas. Así que te voy a compartir hoy unas claves precisas y contundentes para que puedas poner punto final a ese tipo de comentarios y para que de manera muy diplomática te hagas respetar. Antes de compartirte las respuestas
asertivas e inteligentes, para que dejes esas personas y atacas y respondes a una... Lo peor que puedes hacer es contraatacar. 3 errores que no debes cometer. En primer lugar, ante una ofensa, lo peor que puedes hacer es contraatacar. Cuando tú reaccionas y atacas y respondes a una crítica con otra crítica, por ejemplo, tú eres un desordenado, pero y tú eres un impaciente. Lo que estás haciendo es ponerte en el mismo nivel de aquel que te ataca y estás cayendo en el juego. Si te das cuenta, realmente esto se convierte en una bola de nieve donde las burlas, los ataques y las ofensas no van a parar. Así que error número 1, no respondas a una ofensa con otro ataque. Error número 2, no te defiendas. ¿Has escuchado el viejo adagio, quien nada debe, nada teme? Pues aplícalo en tu vida y ten mucho cuidado con esto. Si te están diciendo que te ves horrible, no salgas a decir, ay, es que no tuve tiempo hoy de arreglarme, o sí, lo sé, pero voy a ir este fin de semana a la peluquería, porque lo que estás haciendo ahí es, número 1, dándole la razón a quien te está atacando. Número 2, estás abriendo una puerta para que ese tipo de comentarios sigan ocurriendo. Entonces, cuando tú te defiendes y cuando tú le das pie a la otra persona a través de excusas o justificaciones, simplemente le estás diciendo, ¿sabes qué? Puedes atacarme, puedes ofenderme cada vez que quieras. Error número 2, no te defiendas. Error número 3, no te quedes en silencio. ¿Has escuchado el adagio, quien calla otorga? Pues aquí aplica y aplica perfectamente. Cuando tú te quedas en silencio, no estás marcando la diferencia. Tú puedes pensar, no, yo en realidad a esos comentarios no les presto importancia, no les brindo atención, yo mejor los ignoro, pero cuidado, si la estrategia no está funcionando, la primera vez te quedas callada, o callado, pero aún así esa persona continúa y continúa y continúa ofendiéndote, haciendo comentarios despectivos, ¿crees que guardar silencio va a ser una herramienta que te va a funcionar o que va a poner fin a ese tipo de comportamientos? No lo hagas. Si ya viste que guardar silencio e ignorar la crítica no está surtiendo efecto, pues no continúes haciendo lo mismo. Ahora sí, vamos con las claves y con las estrategias para que puedas responder inteligente y asertivamente a las críticas, pero antes de hacerlo, no puedo dejar de invitarte a que por favor me sigas en Instagram, si aún no lo hago. Así que ve ya a Instagram y sígueme si aún no lo haces. Y sin más, vamos con las claves que he preparado para ti el día de hoy. Cuando quieren opinar sobre tus ocupaciones, elecciones y proyectos. Siempre habrá alguien que tal vez con una preocupación genuina quiera hablar acerca de esas iniciativas que tú quieres llevar a cabo. Probablemente tú estás planeando hacer un viaje, irte a estudiar a otro lugar, emprender, cambiar de empleo, iniciar un nuevo proyecto académico, y probablemente esa persona que te hace el comentario lo está haciendo tal vez con una buena intención, pero su comentario, en lugar de motivarte, de incentivarte y de llenarte de energía para que puedas llevar a cabo tu propósito, te sabotea. Te dicen cosas como, estás loco, tanto dinero, pero ¿lo has pensado bien? ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Y lo que ocurre aquí es que, número 1, esa persona realmente puede estar preocupada de forma sincera por ti, o, número 2, realmente esa persona se siente confrontada ante tu éxito, ante tu iniciativa y ante tu proyecto, porque se confronta consigo misma y genera en ella un malestar el hecho de saber que tú sí te estás atreviendo a hacer algo que tal vez ella siempre ha querido y que nunca lo ha logrado. Recuerda que lo que decimos acerca de otros habla muchísimo acerca de nosotros mismos. Así que si están opinando acerca de una elección que ya tú tomaste, la mejor manera de responder de una manera asertiva es diciendo algo como, aprecio mucho tu preocupación, pero en este momento estoy dispuesto a seguir firme en mi decisión y a experimentar por mí mismo. Más allá del resultado, quiero vivir en carne propia la experiencia. ¿Ves? Es una forma respetuosa de hacerle saber al otro, no sé si tu preocupación es bien o mal intencionada. La valoro y la aprecio que te estés preocupando por mí, pero en este momento estoy firme en mi decisión y me vaya bien o me vaya mal, estoy dispuesto a vivirlo porque es mi vida y mi proceso. Voy a volver a decirlo de una manera mucho más sencilla y simple. Puedes decirle algo como, de verdad aprecio que te preocupes tanto por mí, pero en este momento estoy decidido. Y cuando tú dices decidido, estás diciéndole, ¿sabes qué? No me sigas insistiendo,
porque ya estoy convencido de que esa es mi elección. Recapitulo. Aprecio mucho tu preocupación, gracias por tu interés en mi elección, pero en este momento estoy decidido a vivir esta experiencia más allá de las consecuencias y quiero darme la oportunidad de experimentarlo. Cuando lo dices así, como te lo estoy planteando, de una manera contundente, con convencimiento y con seguridad, difícilmente habrá lugar para que esas personas o esa persona vuelva a opinar acerca de tu proyecto. Cuando cuestionan tus decisiones. En algunos momentos de la vida te ves forzado a tomar decisiones, pero muchas personas andan opinando acerca de tus elecciones aunque tú no les hayas preguntado. Eventos como la elección de tu carrera profesional, continuar o no continuar en una relación de pareja, invertir en un nuevo proyecto financiero, desatan en las personas que te rodean un mar de opiniones que a lo mejor tú ni siquiera has pedido. Hay una gran diferencia entre hablar con alguien cercano y preguntarle, me gustaría conocer tu punto de vista, pero hay una brecha abismal entre personas impertinentes e inoportunas que llegan sin que tú lo hayas pedido a decirte, ¿estás segura? ¿Lo pensaste bien? ¿Crees que es la mejor elección? Y si en lugar de esto hicieras, ¿no te vas a arrepentir? Entonces, una buena manera de responderle a estas personas que te están dando su opinión sin que tú la hayas pedido es, entiendo tu punto de vista y te agradezco por compartírmelo, pero asimismo te agradezco por entender que es mi elección y sobre todo te agradezco mucho por respetarla. De esta manera le estás diciendo, hey, me estás dando tu punto de vista y lo respeto, pero comprende que yo también tengo el mío y te agradezco muchísimo por respetarlo. De esta manera, indirectamente le estás diciendo, estás siendo irrespetuoso al opinar acerca de una decisión que yo tomé sin que yo te lo consultara. Cuando están hablando cosas que no son ciertas y lo hacen a tus espaldas. A todos nos pasa, en el trabajo, con los amigos, en la familia. Descubres que hay alguien cercano o no cercano a ti que está hablando cosas que no son ciertas, que está opinando a tus espaldas acerca de temas sensibles y personales o que simplemente anda chismorreando y contando lo que no es cierto. ¿Qué hacer en este caso? Lo primero que te recomiendo es confronta a esta persona de manera contundente, prepárate, respira profundo, ve tranquilo, recuerda, el que nada debe, nada teme. Y con mucha seguridad, en privado, confronta a esta persona respetuosa pero firmemente y dile lo siguiente. Tengo entendido que has estado opinando acerca de mi matrimonio, mi peso, mi vida sentimental, mi trabajo, lo que sea que te esté afectando. Entonces, recapitulo. Tengo entendido que has estado hablando o que has estado opinando acerca de X tema. Y también entiendo que la información que estás compartiendo no es precisa. Así que, para que puedas hablar del tema con quien realmente corresponde, es decir, conmigo, yo estaré encantado o encantada de responder cualquier inquietud que tengas al respecto. Así que, si hay algo que te esté inquietando sobre ese asunto, te agradecería que por favor me lo preguntes de manera directa. Yo estaré encantado de resolver todas tus inquietudes. ¡Wow! Piensa cómo te sentirías tú si estás chismorreando de alguien, esa persona te confronta y te dice esto. Sin duda alguna te deja fuera de piso, ¿cierto? Muy bien, entonces, utiliza tus propias palabras, tu propio lenguaje, prepárate bien, pero no olvides, procura que esa confrontación contenga estos 3 elementos. Número 1, entiendo que has estado hablando información que no es cierta. Número 2, entiendo que no has estado hablando esa información con quien verdaderamente corresponde, es decir, conmigo. Número 3, si tienes dudas, yo estaré encantado de resolverlas. Así que, ¿qué quieres saber acerca de mi matrimonio, mi trabajo, mi peso, lo que sea que te esté generando problema y lo que esté generando el conflicto y el chisme? Y dímelo a mí de manera directa, ¿vale? Voy a volver a decirlo una vez más porque sé que esto es muy, muy frecuente. Así que la frase de manera fluida y contundente sería algo como, entiendo que has estado hablando acerca de X tema. La verdad es que también he podido comprobar que estás dando información que es falsa y que no es precisa y que la estás hablando con quien no corresponde. Así que si tienes alguna inquietud acerca de un tema que me compete, te agradecería que me hagas las preguntas de manera directa.
Yo estaré encantada de resolver todas tus dudas y prefiero que en el futuro ese tipo de temas los converses conmigo en lugar de hablarlos con otras personas. Está siendo respetuoso, está siendo asertivo y te aseguro que cortarás el chisme de raíz. Vamos con la siguiente. Cuando tocan temas incómodos o sensibles para ti. Estás en una reunión social, en una reunión de trabajo, en una reunión familiar y alguien llega a poner el dedo en la llaga. Por ejemplo, te acabas de separar y llega la prima bien interesada en tu vida personal y delante de todo el mundo te pregunta cosas como, ay, ¿y cómo vas con la separación? ¿Te está dando muy duro tu ruptura? O acabas de emprender un nuevo proceso de pérdida de peso y llega una amiga o algún vecino y te dice, ¿y cómo vas con el gimnasio? ¿Si has logrado bajar esos kilos que tienes de más? Si alguien está opinando acerca de un tema que es privado, personal o sensible para ti, utiliza la siguiente estrategia y dile algo como, ¿sabes? No estoy dispuesto a discutir ese asunto que es muy personal. Te agradezco por comprenderlo. Es muy potente. Lo repito, ¿sabes? No estoy dispuesto a discutir ese asunto contigo. O no estoy dispuesto a hablar de ese tema en este contexto. O es un tema personal y no quiero compartirlo. Gracias por comprenderlo. De entrada, cortas, no das pie y probablemente esa persona diga, ay, pero qué sensible eres. O, uy, tocamos un tema sensible. Permanece firme y contundente. Tu argumento es sumamente válido. Es un tema que no estoy dispuesto a compartir y te agradezco que lo comprendas. Contundente y preciso. Cuando son sarcásticos y malintencionados. Los comentarios que son malintencionados se sienten de manera inmediata. El simple tono de burla delata a quien los está emitiendo. Así que en este momento tienes que estar muy preparado, tienes que ser muy fuerte y te recomiendo que respondas con dos estrategias. Número uno, si están atacando, por ejemplo, algo como tu apariencia y te están diciendo, uy, pero qué gordita estás, o ¿quién te prestó esa ropa? ¿Tu abuela? O te están diciendo, pero no te peinaste hoy. La primera estrategia es responder a ese agravio con una pregunta. ¿En serio? ¿Qué es lo que te molesta de mi apariencia? Este vestido, wow, pero a mí me encanta. ¿Y qué es lo que te disgusta? Mi cabello, pues yo me siento muy bien con él hoy. ¿Qué preferirías que cambiara? Cuando tú de manera contundente le dices, mira, la diferencia es en decir, ¿en serio? Yo creí que me veía bien. O, ay, ¿y tú en mi caso qué harías? El simple tono, la falta de seguridad está diciendo, wow, tu opinión me importa, tu opinión me afectó y realmente lo que me acabas de decir me lastimó. Mientras que si tú dices, ah, sí, y si tú fueras yo, ¿qué cambiaría? Y no estás atacando, tampoco te estás defendiendo, le estás preguntando, muy bien, primero estás afirmando, esto, yo me siento muy cómodo con esto. Este vestido, yo me siento muy bien con él y a mí me gusta. ¿Tú qué le cambiarías? O mi cabello, pues yo me siento muy cómoda con él. ¿Qué es lo que no te gusta? Automáticamente sacas a la persona de su zona de comodidad porque probablemente no está esperando ese tipo de respuesta y la tomes fuera de base y por consiguiente esa persona simplemente deje el tema ahí. Estrategia número 2. En este caso vas a ser un poquito más contundente y un poquito más firme. La primera cosa que te recomiendo que hagas es que utilices el elemento sorpresa. Te están diciendo, por ejemplo, wow, pero ¿cómo subiste de peso en estas vacaciones? O, uy, qué mal te está sentando esa separación, te ves terrible. Aprovecha y utiliza un elemento que saque a esa persona de contexto y dile algo totalmente diferente. Ataca, en el buen sentido de la palabra, con un comentario positivo. Dile algo como, wow, ¿sabes? A mí me parece todo lo contrario, a mí me parece que tú te ves muy bien hoy y admiro mucho la forma en la que luces. Ante un ataque, lo último que tú esperarías es que te respondan con un comentario positivo. Ahora, no se trata de que digas algo que no sientes o que digas algo sarcástico. Di algo honesto, si te nace algo como, wow, pues a mí me parece que tienes un bonito vestido. O, wow, sabes, pues yo a ti te veo muy bien. A pesar de que probablemente has ganado un par de kilos, yo te veo muy guapo o muy guapa. O a mí me gusta mucho el color de tu cabello. Qué bien te ves hoy. Cuando tú sacas a la persona de contexto con un comentario positivo, sincero, automáticamente mueves algo que la confronta. Es yo te estoy atacando, tú me estás halagando.
Y luego, de manera contundente, remata la conversación con una frase como, sabes, mira, a mí me parece que tú te ves muy bien hoy y al fin y al cabo entiendo tu comentario, pero también comprendo que siempre será mucho más fácil atacar y manifestar lo que no nos gusta en otros, en lugar de mirar lo que no nos gusta en nosotros mismos. Prefiero que ese tipo de comentarios no los sigas haciendo, pero ¿sabes qué? Mientras que a ti te desagrada cómo me veo hoy, a mí me parece que tú estás muy bien. Si fueras tú quien estuviera atacando de manera ofensiva y te respondieran de esa manera, wow, quedarías en silencio, ¿cierto? Muy bien, sé que lo dije muy rápido, voy a recapitularlo de manera más sencilla. Entonces, número 1, si te están atacando ofensivamente, responde con una pregunta, esa es la estrategia número 1. ¿Y qué es lo que a ti te molesta? Yo me siento muy cómodo con esto, a mí me agrada. Estrategia número 2, utiliza el elemento sorpresa, sinceramente, sin ser sarcástico y sin ser reactivo. O, en lugar de una ofensa, dile algo positivo. Wow, qué bonita te ves hoy. Mientras tú crees que yo estoy muy pasada de kilos, a ti te veo muy bien. Te luce mucho ese color de vestido que tienes hoy. Pero ¿sabes qué? Agradezco tu comentario, pero también comprendo que siempre será más fácil criticar y mirar aquello que nos molesta en otros en lugar de mirarnos a nosotros mismos. Gracias por tu comentario. Mientras que tú me ves mal, yo a ti te veo muy bien. ¿Y sabes qué? Prefiero que dejemos el tema aquí. Muy bien, esa es la última clave, pero antes voy a darte un tip adicional. Por último, disfruta la vida y ten en cuenta estas 4 recomendaciones. Número 1, las personas no te ven como eres, siempre te ven como ellos son, pero hey, también aplica para ti. Tú no ves a las cosas como son, tú ves a las cosas como tú eres. Así que, si todo lo ves negativo, si estás criticando a los demás, si estás todo el tiempo en la defensiva, hey, ¿qué dice eso acerca de tu propia percepción y de la forma en la que tú te relacionas contigo mismo? Así que tranquilo. Número 1, recuerda, nadie te está viendo a ti realmente. Somos espejos unos de otros. Cuando te están atacando a ti, realmente es porque estás moviendo algunas fibras de eso que a ellos les produce a nivel interno un gran malestar. Clave número 2, no te lo tomes tan personal. La vida es un proceso de proyección constante. Entonces, si esa persona tiene una insatisfacción, tuvo un mal día, está insatisfecho, valga la redundancia, con su vida, no se siente conforme con lo que es, siempre será más fácil proyectar todo ese malestar en otros. No te lo tomes personal, tranquilo. ¿Acaso no has tú alguna vez hablado mal de alguien, dicho un comentario fuera de contexto y también criticado y chismoseado de otros? No te lo tomes tan a pecho. Clave número 3. Las cosas se reciben dependiendo de quién vengan, así que cuidado. No se trata de ir por la vida haciendo caso omiso a cualquier comentario. Puede que algunas de estas críticas, aunque no sean dichas con las palabras precisas y aunque puedan resultar ofensivas, tengan algo de valor y esa persona realmente te esté compartiendo una preocupación genuina, aunque la forma en la que lo esté expresando no sea la más adecuada. Así que no las descartes del todo y simplemente mira con neutralidad y con objetividad si en ese comentario hay algo que tú puedas rescatar. Y lo último, es un viejo adagio, recuerda esto. Si alguien te dice, una persona te dice que tienes cara de camello, pues no pasa nada. Pero hey, si 2 o 3 personas te dicen que pareces un camello, es momento de mirarte al espejo. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona te está criticando o atacando, está bien, puede ser un tema personal de ella contigo. Pero si 2, 3 o 4 personas te hacen comentarios similares, es un llamado a la autoindagación y a la reflexión. Espero que este video haya sido de ayuda para ti. Me encantará leer tus comentarios. Por favor, dale un me gusta para saber que este tipo de... Bueno, hasta aquí dejamos los consejos de la psicóloga. Espero les sean útiles, espero que busquen la forma de poder aplicarlos en su vida de manera beneficiosa para cada uno de ustedes, que tengan la objetividad para poder seleccionar el momento adecuado para aplicar alguno de esos tips. La oportunidad creo que todos la vamos a tener. Lo importante aquí es tener muy presente, elegir uno,
y tratar de aplicarlo. Ya cuando lo domines, elegir otra opción, algo que ustedes sepan que los va a nutrir, que los va a ayudar a ser más maduros, a enfrentar ciertas situaciones, que les va a mejorar ciertas condiciones. Cada quien tiene una diversidad muy grande de forma de vida, de circunstancias que afrontar, de relaciones sociales diferentes, con diferentes características. Entonces, ustedes deben de saber en qué momento y cómo aplicarlo. Y espero que les haya sido útil. Tenemos alrededor de 3 minutos para terminar la sesión antes de que no las corte el sistema Zoom. No me quiero ir sin antes desearles que tengan un fin de semana muy reparador, que descansen, sin recordarles a los presentes y a las personas que de manera sincrónica van a tomar la clase, tienen que hacer sus comentarios, por favor. Las actividades, esta es la semana 4, ya la semana que viene va a ser la semana de entrega de productos de las personas que faltan. Entonces, recordarles, el producto integrador es la historieta. Si tienen dudas, vía WhatsApp, yo los atiendo con mucho gusto. De la materia, tenemos 3 resúmenes, cada uno de una cuartilla y aluden a los 3 temas que vimos durante esta tercera unidad. Y por último, constrúyete y cartilla moral. Eso es todo lo que tienen que atender. Si tienen alguna duda con relación a cualquiera de esos temas, me pueden decir y yo con todo gusto los voy a atender vía WhatsApp. Hasta aquí, ¿alguna duda, Vanessa, Galilea? No. Bueno, entonces agradezco mucho su atención y por último, abran sus cámaras para sacar la evidencia fotográfica del día de hoy, si fueran tan amables. Profe, yo no la puedo prender. Está bien, Gali, no te preocupes. Listo. Muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana y un día muy provechoso. Nos vemos el miércoles. Igualmente. Igualmente, hasta luego.